Entonces, que esté escrita la Biblia es un problema porque tiende, el texto en sí, tiende a cerrarse y a cobrar vida propia. Y lo que va a venir a continuación es la relación entre el que lee, que soy yo, que eres tú, o cualquier persona, y el texto. Pero yo no me puedo relacionar directamente con la persona o con las comunidades que escriben el texto, ¿sí? Y eso es un problema importante porque la revelación, en ese sentido, si uno la acepta como tal, uno también debería aceptar que las cosas que se hablaban en la tradición oral eran discusiones públicas, ¿sí? Y al ser discusiones públicas, entonces eh, eran espacios, digamos, para, para el contraste de ideas, ¿sí? Era un espacio para pensar y repensar lo que se iba diciendo, ¿sí? Que por una parte va la memoria, ¿cierto? La memoria de lo que se dice, la transmisión de lo que se dice, pero también va el replanteamiento. Entonces con la escritura lo que pasa es que esa oportunidad no está, ¿no? A menos que uno relativice el texto intencionalmente y vea en el texto o se pregunte uno frente al texto por las posibilidades que brinda el texto y no solo por lo que el texto dice. Porque una cosa es lo que el texto pueda decir y ahí hay diferentes aproximaciones, ¿cierto? Tú mencionabas diferentes acercamientos como, no sé, la filología o por ejemplo, uno podría hacer lecturas sociológicas sobre algún texto o de circunstancias que pasaron en algunas comunidades para comprender lo que está tratando de decir en el texto, ¿sí? La historiosofía también interviene ahí también, para dar un poquito de Entonces, luz, sí. sí, entonces todas esas disciplinas, ¿cierto? Lo que están haciendo es tomar un enfoque del texto, pero la posibilidad de estar directamente conectados con esas comunidades que iban conversando y que iban transmitiendo su idea, pues está cerrada, porque el texto se fijó. Entonces, a veces se pasa por alto eso, porque, como lo dice Eduardo Arens, que también es un biblista conocido, él dice que la Biblia en el fondo es un relato de lo relatado, ¿cierto? Y Paul Ricoeur también lo plantea de alguna forma. El texto en sí es una interpretación. No es que nosotros en el texto encontremos una verdad, sino que encontramos, para decirlo burdamente, la opinión de comunidades que dejaron su opinión por escrito. Y ahora nosotros opinamos de esa opinión. Y sé que puede sonar como, oye, pero hay diferencia entre lo que es una opinión y lo que es la verdad, porque es la palabra de Dios. O sea, pero ahí es ese otro problema, ¿sí? Por ¿Qué es la palabra ejemplo, de Dios? Tendríamos que definir eso. ¿Qué es la palabra de Dios? lo que sea es que, por ejemplo, para Rudolf Bullmann, un teólogo, ¿cierto? Muy considerado un profundo creyente por algunos, pero un gran hereje para otros, ¿sí? Él decía que la Biblia es como cualquier otro libro, si uno lo pone en una biblioteca, ¿sí? En un librero. Es como cualquier otro libro, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la diferencia cuando yo leo el texto? Él decía, lo que hace la diferencia es la expectativa que pongo en el texto para que el texto me diga algo. Es ahí en donde el texto se puede hacer vivo, en donde el texto puede abrirse a interpelarme, en donde el texto me puede transformar. Pero de otro modo, si yo la veo como un texto cualquiera, es porque mi expectativa de ella cambió. Entonces él decía, la palabra de Dios está ahí. Ahí acontece la palabra de Dios, es la expectativa. Otros dirán otras cosas, por supuesto, ¿sí? Eh, entonces el tema es que tú me preguntas, ¿sí? Bueno, ¿cómo poder volver a leer la Biblia? Pues diría que no hay que leerla, ¿sí? Es un problema leerla. No habría que leerla, habría que dedicarse solamente a estudiarla para en algún momento poder estar tranquilo y ir leyéndola, ¿cierto? Ya con otra forma de pensar, con otra forma de comprender.
Entonces por eso te mencionaba esto al principio, que en muchas iglesias está esto de que bueno, hay que leer la Biblia, porque eso es lo que hacen los cristianos, eso es lo que hacen las personas espirituales. Pues lo que hacen las personas inteligentes no es leer la Biblia, es estudiarla. Y si eso significa detenerse, pues eso es lo que hay que hacer, ¿sí? No lo digo como consejo, es mi opinión y es lo que yo considero que para mí funciona, ¿sí? Entonces yo dejé de leer la Biblia, me dedico a estudiar pedazos, trozos, algunos temas en base a ciertos fragmentos y eso. Pero si me pongo a leer, ¿qué es lo que voy a encontrar? Yo no puedo acceder directamente al contenido. Yo no puedo usar la Biblia y decir, a ver, esto que estoy leyendo es la palabra de Dios. No, porque para que se constituya como palabra de Dios, primero tengo que comprender qué es lo que dice realmente el texto. eh, y para eso no tengo que ser necesariamente un gran teólogo, y tremendo historiador, no. O sea, basta con echar mano a toda la información que hay en Internet y que uno puede aprender ciertas cosas para orientarse y tratar de captar algunas cosas. Y una vez que capta esas cosas, pues ya diría otro segundo momento, que a veces muchas personas se saltan, y es preguntarse si uno va a aceptar las tesis que la Biblia me ofrece. ¿Mm? Porque una cosa es estudiar el contenido y decir, a ver, vamos a acercarnos al contenido, nos dice esto en su contexto histórico, en su contexto literario nos dice todo otro, del punto de vista de tal investigador y de estas claves dice esto, y desde esta otra lectura dice otra cosa. ¿Sí? Formas diferentes de leer un trozo. Pero luego está la cuestión de qué lugar le voy a dar a ese texto en mi vida, ¿sí? Y ahí, para mí, se abren nuevas preguntas. ¿Mm? ¿Por qué al contenido de la Biblia habría que asignarle automáticamente un sentido autoritativo, ¿sí? O un sentido ético que sea superior al de otras éticas que no estén en la Biblia? ¿Mm? Por ejemplo, para explicarme. ¿Por qué no me acerco a un texto de Aristóteles, por ejemplo? Supongamos a la Ética a Nicómaco de Aristóteles, de la misma forma que me acerco a leer una carta de Pablo, ¿sí? ¿O por qué no me acerco a el banquete de Sócrates, ¿cierto? De Platón, para de la misma forma que me acerco a leer los textos de Génesis, ¿sí? Supongamos. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué antes de acercarme al texto ya le asigno a la Biblia, a su contenido, independiente de cuál sea ese contenido, independiente de cómo lo entendamos? ¿Por qué le asigno a la Biblia un sentido autoritativo o un sentido de que me estuviera diciendo algo que es superior a otros textos? ¿Ya? Y nombro textos de la antigüedad porque, bueno, esos son algunos de los más antiguos, ¿sí? Algunos de Aristóteles son algunos de los textos más antiguos junto con la Biblia. Entonces, el tema es eso, el contenido es una cosa y el sentido que yo le asigno al contenido es otra. Y eso está dentro del espacio del dogma, está dentro del espacio de la fe, que prefiere eso y que es válido, digamos, libremente es válido aceptarlo y verlo así, ¿sí? Pero lo que me pregunto es por qué no tenemos el mismo tipo de encuentro con otros textos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si uno lee libros de pensadores como Aristóteles, uno podría llegar a pensar de que Dios se puede revelar también a través de Aristóteles, que Dios puede inspirar a una persona como Aristóteles, ¿cierto? O vemos en Sócrates algo que también vemos en otros héroes o personajes de la Biblia, ¿sí? Un hombre que muere por sus convicciones. ¿Mm? ¿Por qué yo no podría ver algo de fe en eso, algo de valentía, algo ¿sí? de esperanza, respecto a una actitud que uno adopta frente a la realidad? Entonces creo que hay un problema ahí, ¿sí? Sí, exactamente como decía nuestro amigo ahí, el motor inmóvil.
que es su forma metafísica de pensar en ese tiempo, y bien, genial para la época. Entonces, ¿cómo hemos llegado a un punto de divinizar el texto de la Biblia porque la Biblia lo dice, ¿cierto? O porque cierta tradición teológica lo dice? El otro día, en el otro live que tuviste con reflexiones y con Carlos, él hablaba de cómo las personas llegan a divinizar sus interpretaciones, ¿sí? Y el problema es que está bien eso, ¿sí? Lo que ocurre es que hemos divinizado el texto. Y por consecuencia tendemos a divinizar nuestras interpretaciones y a decir, esta es la última interpretación, es la que va a mandar. O como es peor, como lo dicen algunas personas, la interpretación correcta, lo cual es absurdo porque no pueden existir interpretaciones correctas, solo existen interpretaciones.